Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, un programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, producido por el capítulo occidente. Hoy recibimos al abogado y psicólogo Anwar Boere, que nos hablará de un tema de suma importancia para relaciones sanas entre los trabajadores y los patrones. Bienvenido, Anwar, ¿cómo estás? Qué gusto que aceptaste estar en La Toga. Muchas gracias, Alberto. Saludo a tu audiencia. Es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo que pues, nos tomen en cuenta, ¿no? Para estos temas que yo al principio veía tan lejano, el tema de un ambiente laboral saludable, las relaciones entre colaboradores, entre empresarios, pues siempre han sido muy complicadas, ¿no? Siempre ha sido materia Oye, y hablando de relaciones, y previo a entrar al tema, o ya para entrar al tema, platícame, esa relación entre abogacía y psicología, o esa relación, o esa convivencia en un abogado con la psicología, o de un psicólogo, aunque estudiaste primero la abogacía, un psicólogo con la abogacía. Por ejemplo, es muy frecuente abogados y contadores, claro. A veces algunos abogados economistas, administradores, pero no me había tocado este perfil conjunto de abogado y psicólogo. Platícame de este tema, por favor. Pues fíjate que surge desde el derecho laboral precisamente. Ajá. Yo me di cuenta que en las conciliaciones, en las mediaciones, pues hay mucho de terapia, o sea, hay muchas herramientas, ya después lo aprende uno como mentor, como coach, ¿no? Como psicólogo, en mi caso, que a veces en esa mesa de negociación, pues hay mucho rencor, ¿no? De repente sí. Cuando ya va de salida un colaborador, cuando la empresa pues manda al de recursos humanos y tienen que hablar con él, tienen que establecer un finiquito, etcétera. Entonces, a mí esa parte, de repente, pues me gustaba, ¿no? Hablar con ellos, de repente irnos a la junta de conciliación, platicar con ellos y salir con un buen acuerdo, ¿no? O sea, claro. Salir con una buena plática. Y yo me di cuenta, pues sí que había un buen acuerdo donde los dos sienten que ganaron, ¿no? Claro. Que no hay un derrotado. Claro. Oye, y en ese tema, ahorita que lo señalas y que te preguntaba, pues realmente es muy intensa, o debería ser, es muy intensa y quizás no lo identifiquemos los abogados de manera formal, esa relación. Siempre decimos, y creo que con mucho de razón, no de manera sistemática ni profesional, quizás empírica, pero que tenemos muchos psicólogos, porque claro. Sobre todo en el tema del litigio, bueno, el abogado no, el juez no, porque pues, el juez no puede debe tomar una decisión y no se vuelve un saneador de las relaciones que están en conflicto. Pero el abogado, desde luego, que se convierte, es tanta la intimidad que alcanza con su cliente, de su problemática, que lo va acompañando en esa, sobre todo cuando son asuntos muy conflictivos y donde hay sentimientos muy encontrados, claro. Pues sí tiene un tema de acompañamiento emocional, de no tomarse personal el problema, de tener paciencia, de no acudir a cuestiones extralegales de violencia y al contrario creer en el proceso y sanearse en el proceso, pues sí tenemos algo de psicólogos, así que diría entonces que lo extraño es que no lo veamos de esa manera tan clara, ¿no? Sí, de hecho el cliente, en este caso cuando acude al abogado, pues se desahoga, ¿no? O sea, expresa sus emociones. El abogado muchas veces pues recibe y no tiene el conocimiento pues, de la inteligencia emocional, claro. Pero claro que actúa escuchando, ¿no? Una escucha activa, el tomar el problema, el comunicarnos asertivamente, o sea, son habilidades de un terapeuta, ¿no? El generar confianza, el famoso rapport. La confianza, y de ahí la importancia fundamental en el abogado del secreto profesional, porque si no hay esa confianza, bueno, pues no hay esa libertad del cliente de expresarse. Pues mira qué interesante. ¿Y cómo convive ahora sí alguien que sí lo tomó en serio la psicología, que estudió la carrera, que es psicólogo formalmente y que es abogado también formalmente? Es decir, que no es una currícula más de su vida, sino que es psicólogo. ¿Qué dice el abogado y psicólogo? Sí. Pues a partir de esta famosa norma 035 de la Secretaría de Trabajo. ¿Podrías explicar, por favor? Sí. Digo, entiendo claro. Que es la norma relacionada con el antiestrés, pero si la podías desarrollar más para nuestros escuchas. Bueno, pues esta norma de vigencia a partir del 2018 más o menos, ahí entra en vigor,
y lo que establece son los lineamientos para que dentro de los centros de trabajo se establezcan las condiciones adecuadas para generar ambientes saludables y detectar los factores de riesgo psicosocial. ¿Cuál podría ser un factor de riesgo psicosocial? Por ejemplo, el liderazgo negativo, ¿no? Que los jefes traen acosando y traen molestando psicológicamente a lo mejor a los colaboradores, al equipo, y pues eso genera una condición adversa para el ambiente laboral. Entonces, más que nada se centra sobre eso, y la palabra estrés, que lamentablemente se tergiversó, se utilizó indebidamente, porque la norma no tiene como propósito, digamos, regular el estrés, que es una condición humana del ser humano que nos ayuda, de hecho nos da creatividad para trabajar y para resolver problemas. Pero lo que sí trata la norma es de los acontecimientos traumáticos severos, por ejemplo, un accidente laboral o un asalto o un secuestro que cause el trastorno, que así están catalogadas las enfermedades mentales, relacionado por un acontecimiento traumático severo. Ese es el que hay que atender y hay que canalizar para atención psicológica al colaborador. Pero el estrés como tal, pues no es materia de la NOM 035 ni de ninguna norma. Entonces, a partir de esta norma que genera o que da lineamientos para generar un ambiente laboral saludable, pues sí hay acciones preventivas y correctivas para atender precisamente esa relación que es de los dos, que es para el patrón, pero también para los colaboradores. Es decir, los colaboradores también tienen la obligación de no promover actos de violencia laboral, de respetar, de comunicarse correctamente, etcétera, ¿no? De no causar un ambiente laboral adverso. Entonces, es una norma de ida y vuelta. Oye, entonces, bueno, más bien queremos caminar hacia las antípodas del siglo XIX, de esa revolución industrial, de niños trabajando, de 16, 18 horas trabajando, de una explotación severa que con toda razón provocó ese movimiento marxista que no puede entenderse de otra manera sino por esas condiciones tan injustas en las relaciones obrero-patronales. Y ahora lo que se procura es una relación no solo de derechos, que eso digamos fue el primer avance que se tuvo ya con los derechos sociales en el 17 y también en Europa, sino no solo los derechos, sino digamos se tiende a la armonía. Esa es la idea de esto, ¿no? De una relación sana, como dices tú, de ida y vuelta entre los obreros o colaboradores, ya más bien quizás hasta sería el cambio, con el capital. Exacto. Y que atiende también a una demanda, a un mercado laboral nuevo. O sea, estamos en una revolución laboral. Sí. Entonces, donde hay ya personas muchísimo más atentas a sus emociones y a lograr otros objetivos que quizás no nos tocaron a nosotros, ¿no? Por ejemplo... Oye, ese mercado laboral nuevo, regresando al siglo XIX, bueno, y en México, en las tiendas de raya también siglo XIX, el patrón, el dueño de la hacienda, el de la mina, el industrial sentía a los trabajadores como de su propiedad, incluso heredando las deudas a sus hijos, ¿no? Y ahora que dices dueño de sí mismos, pues, o sentido de pertenencia, también hay una nueva dinámica en la juventud actual que también como que no tienen ellos esa pertenencia a un trabajo determinado y por eso tanto cambio y otras aspiraciones y otra mentalidad muy distinta. ¿Esto es así o es una percepción totalmente equivocada? Cierto. No, vengo de ahorita en la mañana fue una empresa que tiene su área de producción y tuve una sesión de mentoría con la directora de operaciones, que le mando un saludo por si algún día ve este programa, se lo voy a mandar. Y estábamos platicando precisamente eso, que había una persona que ella le comentaba y decía, no, pues yo no le debo nada a la empresa, yo vengo a trabajar, cumplo, recibo, pero yo no me voy a poner ni la playera, ni pienso quedarme aquí muchos años, yo si me ofrecen algo me voy, o sea, ya no hay, no digo que sean todas las personas, pero sí hay una tendencia a ya no generar esa lealtad que quizás se generaba antes, y en el trabajo y en cualquier relación humana. O sea, ya está cambiando muchísimo el concepto. Incluso patrimonialmente no buscan hacerse de un bien raíz porque son nómadas, algunos de ellos nómadas digitales. Exacto. De hecho, ya hay un término que se llama el quiet ambition. Así se llama, porque en recursos humanos les gusta estar sacando términos. Pero hay revistas muy profesionales que sí tienen con estadística y todo, como la de Harvard Business Review y la de Gallup. Son revistas que tienen los datos muy en las manos
y hablan de este Quiet Ambition en donde las nuevas generaciones, más que el logro que a lo mejor nosotros aspirábamos, al carro, a la casa, a la familia, al tener, ¿no? Ya ellos más bien buscan un equilibrio y decir, a mí no me ofrezcas ser el director general, a mí ofréceme un cargo modesto, a mí ofréceme tener mi sueldo, pero también ofréceme flexibilidad, no me interesa tanto el tema de los puestos, sino más bien yo tener un equilibrio en mi vida y en mi trabajo. Y en ese equilibrio, y no lo digo como crítica, sino como también identificar esa diferencia y que busquen ese equilibrio, porque tampoco necesariamente traen un tema de hijos, entonces claro, no se sienten con tanta estrés, para utilizar ese concepto con el que iniciaste, económico, porque tampoco en sus fines está un tema de una familia tradicional, entonces no hay una cuestión de una demanda de ingresos suficiente, ¿no? O necesaria para eso. ¿También va por ahí esa nueva, sí, claro, esa nueva generación? Es que son otras demandas muy distintas. Ya hay quienes pues están muy al pendiente como líderes de saber que están conviviendo con la generación X, con los millennials y con los centennials. Hasta ese tema de identificar las generaciones de esa forma también es toda una novedad, ¿no? Exacto. Y ya normativamente, o sea, la NORM 035, digamos que viene a complicar el esquema anterior, porque ya la gente también dice, oye, pues si no me respetas, no te preocupes, pero no me quedo, me voy. Y entonces el tema de la rotación. Y esto claro que afecta a la productividad de las empresas, porque le empiezan a exigir demasiado a los que sí se están quedando. Y tú estás completamente involucrado en estas relaciones de trabajo, en esta idea de una salud mental, emocional, en el ambiente general de los trabajadores y propiamente, seguramente será así, de los directivos. Supongo que es una salud de todos, porque si el jefe no tiene salud, bueno, pues lo que va a transmitir va a ser esa tensión. ¿Esto migra a partir de la NOM 035 o estabas explicándonos este tema, que empezaste o empieza este movimiento con la NOM 035, pero que avanza más? ¿Nos pudieras explicar más el tema, Anuar? Claro. Alberto, fíjate que con la pandemia creo que todos tuvimos un cambio radical, por ejemplo, en la virtualidad. Ahorita estamos grabando para YouTube, estamos grabando para Spotify. Entonces, ya son plataformas que explotaron, ¿no? Para hablar de muchos temas. Y que se democratizaron, además, claro. Ya no es algo para corporativos o capitales muy importantes, ya está muy democrático el tema, ¿no? Y que me encanta que estés, por ejemplo, haciendo este programa, ¿no? Porque de repente la abogacía creo que también implica el reto de salir un poco y acercarnos, ¿no? A los clientes. Que antes teníamos el modelo de, pues, yo soy el buen abogado, estudió y llega el asunto, me refiere, pero ahora ya hay que vender, ¿no? Hay que salir, hay que promocionar. No, y también nosotros como abogacía organizada, como colegio, el compromiso de divulgar, de continuar la divulgación de la cultura jurídica, ¿no? Por supuesto, o sea, el tener temas de tendencia, de actualidad, porque hay abogados, por ejemplo, me tocó dar una plática en un despacho, ¿no? Y me decían, es que para nosotros cae de maravilla porque estamos muy estresados, tenemos mucha carga emocional y no sabemos cómo canalizarlo. Y a veces como abogados pues traemos una máscara de fortaleza, que es bueno, ¿no? Dar esa confianza, pero pues también somos humanos. Yo me acuerdo en alguna junta que estaba en el despacho y llegaron como 10 abogados. Y yo decía, pues, ¿qué onda con estos? Dije, primero, estos montoneros, nomás soy uno y ellos son 10 y venían todos, el pasante y el chofer, yo creo que venían todo el equipo. Y un poquito el darme cuenta de sus semblantes, yo veía a los abogados y yo decía, estas también son personas. Eso me ayudaba a mí, ¿no? Para decir, estos también deben de estar nerviosos, estos también deben de querer imponer. Y a lo que voy un poco es que el tema de la pandemia nos retó emocionalmente, o sea, nos aisló, nos confinó, nos llevó hacia el convivir demasiado con la familia. Oye, y eso que aquí no fue tan severo, porque aunque hubo restricciones de los negocios y por eso te quedabas, pero lo cierto es que podías salir de tu casa y en Europa, particularmente en España, no salías de tu departamento y te agarraba la policía y te regresaba, y si querías ir a la tiendita tenías que firmar una declaración de bajo protesta de a dónde ibas y porque, o sea, fue muy severa. Y luego con el tamaño de los pisos, como les llaman ellos, y en Francia igual era el mismo caso,
pues estar encerrado en 40, 50, 30, no sé si 100 metros cuadrados por meses y saber, sí cambió, como dices tú, todo nos cambió como sociedad. Y ahí viene el famoso home office. Exacto. Entonces, ahí cambió la modalidad desde, ya, la NOM ya lo prevé desde el 2016 que salió el proyecto, ¿no? Esta Pero no era una necesidad, era una opción. Claro. Y se convirtió en necesidad. Y la gente se fue a su casa y de repente dijo, oye, pues sí vuelvo a la oficina, pero pues también dame 2 días en mi casa, ¿no? Dame flexibilidad, déjame llegar tarde, déjame llevar a mis hijos. ¿Tiene algún efecto en la productividad? Ya pasada la pandemia, esa forma de trabajo de home office o no necesariamente afecta, beneficia o es... Fue la justificación. De hecho, luego salió la 037, que habla del teletrabajo, ¿no? Entonces ya se reguló ahí, pero como que salió un poquito tarde, porque la verdad es que la gente también, como seres sociales, dijimos, no, yo como que sí quiero volver a la oficina, ¿no? Sí quiero volver a ver a la gente. Sí que aunque haya tráfico, pero hay una necesidad de convivencia natural del ser humano. Entonces se hacen los esquemas híbridos, en donde pues se dan cuenta que sí, que en home office la gente a lo mejor era más productiva, pero luego también el famoso derecho a la desconexión, la gente trabajaba más todavía desde su casa. Entonces empezó a haber ese tipo de problemas y la productividad empezó a cambiar para darse cuenta las personas que podían generar la misma chamba en menos tiempo. Entonces eso empezó a cambiar también los esquemas. Entonces la plataforma que era la NOM 035 ayudó a adaptarnos a una pandemia que se terminó y que nos volvió a la normalidad, pero que definitivamente ya traía otras demandas, como por ejemplo esta necesidad del colaborador de ser escuchado, de ser tomado en cuenta, de participar en las decisiones de la empresa, de tener flexibilidad, de tener acceso, por ejemplo, a algunas capacitaciones que tuvieran que ver con salud mental y emocional. Entonces empieza el mercado pues a empujar hacia empresarios que obviamente al principio, yo me acuerdo, pues yo empecé con esto y me decían, no, así hemos estado 35 años y la empresa funciona de maravilla. Si no les gusta, que se vayan. O sea, a mí me ha tocado esa transición de los dueños de empresas que de repente ya empiezan, por ejemplo, en IPADE, yo sé que en algunas otras organizaciones ya empiezan a hablar de inteligencia emocional para líderes, ¿no? Para saber cómo manejar las necesidades de su personal. Y eso incide en la productividad, o sea, ya un empresario con más información y más conciencia no lo ve como un gasto, simple y sencillamente como una razón de justicia y de paz laboral, pero que creo que al final del camino incide justamente en productividad. Y me hace recordar un banco que su área de creatividad, o no sé exactamente cómo le llaman, todos estos ejecutivos, o no ejecutivos, estos creadores de productos para la banca, desde el color de la sucursal y la publicidad y todos esos esquemas para hacerla diferente, disruptiva, joven, ese piso que tienen en ese corporativo no es un piso con privados, ni siquiera con escritorios comunitarios, sino son futbolitos y no sé cuántas cosas que como si fueran adolescentes a jugar futbolitos y boliche y billar, pero no es el espacio para quitarse el estrés, para descansar, es el espacio de trabajo, porque justamente en ese ambiente más lúdico y más fresco se dan ideas como las que quieran. Entonces, pues sí es toda una nueva cultura, o hay quien realmente aspira a esa nueva cultura. Digo hay quien porque lamentablemente todavía estamos en supuestos de una forma de trata de personas que es la explotación laboral, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, lo que hemos podido ver en otras empresas cuando, por ejemplo, tenemos la oportunidad de revisar y proponer algún programa, por ejemplo, de desarrollo, de bienestar y todo esto, vemos que las personas agradecen, ¿no? Son espacios que agradecen. Es una prestación, un salario emocional. Y lo agradecen, y una persona agradecida se compromete. Cuando tú ves, por ejemplo, el caso de una persona que iban a despedir y esta persona pues simplemente no entendía lo que le pasaba emocionalmente, nunca había ido a terapia, no sabía por qué estaba tan enojado y de repente, y una persona clave para la organización,
empezamos a trabajar, por decir un ejemplo, y la persona se da cuenta pues que el cambio debía de venir desde adentro, que tenía que revisar algunas cosas del pasado, de su familia, etcétera. La persona se queda en la compañía, agradece porque no lo corrieron, agradece una segunda oportunidad y empieza a producir. Oye, me gustó este concepto. A ver, platícame, salario emocional. ¿A qué te refieres con el salario emocional? El salario emocional es aquel que recibe un colaborador que no tiene que ver con lo monetario, sino con algo que no corresponde al dinero, ¿no? O sea, todo lo que no sea dinero, que pueda ser Todo lo considerado intangible. un intangible, pero que le produzca un beneficio en su vida. O sea, por ejemplo, puede ser una capacitación sobre inteligencia emocional. Ujú. Puede ser un momento de convivencia, por ejemplo, en donde se junta un equipo de fútbol y él forma parte del equipo de fútbol, por ejemplo, de la empresa. Y el mismo sentido de pertenencia, ¿no? De Claro. una cierta veneración al estilo japonés, donde muchos, bueno, así lo dicen, que llegan y para entrar al trabajo y también cuando salen hacen una reverencia importante a la empresa por lo que representa esa fuente de trabajo, mucho más allá del tema emocional, del tema monetario, ¿no? Sí, que es lo que mucha gente empieza a pedir. Yo, por ejemplo, en LinkedIn a veces hago encuestas, ¿no? A la gente por ahí que tengo en la red social. Y pregunto, ¿no? ¿Para ti qué es lo más importante? Pues claro que lo monetario va a ser, todavía es el Claro. top 3 y muchas veces sale en el número 1. Pero ya empieza a ser importante el salario emocional, más allá, por ejemplo, de flexibilidad, por ejemplo, de reconocimiento. O sea, es lo que digo, a la gente, por ejemplo, a los centennials no les importa el reconocimiento. O sea, si tú llegas con alguien de 25 años y le dices, te voy a poner un cuadro del empleado del mes, No, bueno, no le se importa. ríen, claro. Dice, no, mejor no pongas el cuadrito, mejor déjame salir al cine un día a las 6 de la tarde el miércoles. Y en cambio alguien del doble de la edad se siente muy, Claro. muy reconocido y lo enmarca y quiere acumular. Claro. Mucho de lo que pasa en las egotecas de los abogados, cuadritos y cuadritos Sí, para satisfacer un ego. A veces creen que es un tema, bueno, respeto a quien así lo cree, que es un tema de que los clientes conozcan las tablas, la experiencia Claro. que se tiene, y a veces también es un tema de reconocimiento profesional que se busca, ¿no? Claro, y que es natural, ¿eh? O sea, de hecho hasta Freud, pues que es el padre de la psicología moderna, menciona que los seres humanos buscamos el reconocimiento. Nada más que el centennial quizás lo busca en las redes sociales, porque quiere aumentar sus seguidores. Claro. Lo busca quizás en tomar una fotografía padre en sus ratos libres y que tenga muchos comentarios, o interactuar de otra manera, o tener una conversación en donde a lo mejor en el trabajo pues le dan un detalle, ¿no? Y con eso él se siente reconocido. Pero ese tema de no querer el cuadro donde eres el empleado del mes, que lo entiendo perfectamente, pero por otro lado lo que me parece preocupante es esa necesidad de reconocimiento a través de las redes, de sus likes. Es un tema particularmente que veo muy grave, que se viva de ese reconocimiento externo y un tanto artificial de las redes sociales, ¿no? Por supuesto, y afecta, o sea, afecta también tanto reconocimiento en una red social. Hay un documental muy bueno que se llama El Dilema Social. El dilema de las redes sociales. Sí. Está muy bueno porque explica precisamente cómo funciona la dopamina en nuestro cerebro, que es esta sustancia que nos produce mucho placer, y cómo las redes sociales nos dan tanto en poco tiempo. Y pues siendo con niño es un arma. de una intención perversa justamente tendiente hacia el consumo, ¿no? Claro. Como una finalidad de crear ese reconocimiento, de conocerte y conducirte a una elección de consumo que tú crees que estás eligiendo y realmente están eligiendo por ti y te están llevando a lo que ellos quieren que sea el consumo. Es una realidad, ¿no? Sí, el algoritmo funciona para vender. Sí. Oye, y abogado y psicólogo, te voy a hacer la pregunta para que lo vayas pensando antes de concluir. Okay. Que me digas, pero quiero todavía que acabes de desarrollar el tema,
en un abogado me refiero a un jurista, a un teórico, a un autor que te signifique de manera importante y un psicólogo. Pero si quieres, vamos desarrollando para ya entrar en la parte final este tema de salud mental y emocional. ¿Qué es lo que presentas? ¿Qué es lo que desarrollan para abonar en una empresa, en un despacho, en un corporativo, esa salud mental, emocional? Y cómo lo reconoces a través de esta empresa Global Standard. Quisiera que fueras ya más que aterrizando, llevando a la conclusión de este tema para que quede claro la cuestión de la salud mental y emocional, el proceso de certificación, el procedimiento justamente para conseguir la certificación, que abundaras más en eso, Anuar. Sí, claro. Bueno, precisamente como esto tiene muy poco tiempo en México y yo diría que es una tendencia mundial reciente, la salud emocional, a partir de eso, pues hemos visto que en las empresas pues podemos abordar esta problemática con una metodología. Esta metodología pues la hemos ya llevado en algunas empresas y por algunos años, y entonces lo que nos faltaba pues era un reconocimiento, precisamente para que más empresas lo pudieran replicar como un modelo. Entonces, por eso nosotros nos acercamos a Global Standard y le propusimos pues esto, obviamente con la ayuda de otros socios que tenemos, para poder desarrollar un modelo de nivel distintivo a 3 niveles, en donde las empresas que ya cuidan, porque hay muchas que ya le entraron al cuidado emocional. Hay unas que cumplen con la norma 035, otras que no les importa, otras que apenas están viendo que es importante, pero ya para las que cumplen, pues también son empresas que les interesa mucho el bienestar de sus colaboradores. Entonces no hay un lineamiento, no hay una guía, no hay una ley. Entonces, a partir de eso, poder establecer, en base a estándares mundiales, reconocidos mundialmente como ISOs o como normativas internacionales, precisamente, poder cumplir y poder acreditar que están cuidando emocionalmente a sus colaboradores. Entonces, ya vamos con Global Standard y dice, claro, esto está genial, esto es algo que es tendencia y que se va a necesitar. Y entonces pues se hace nuestra casa certificadora. Ellos son los que auditan el proceso que nosotros creamos. Incluso pudiera ser hasta una condición para ser acreditados por la banca, ¿no? Claro. Digo, no en este momento, pero así como ahora los procesos de que no exista violencia de género, que haya equidad en las empresas, que no haya determinadas cuestiones de explotación, que cuando son intermediarios financieros los créditos los coloquen en procesos no contaminantes o con empresas señaladas como ilícitas, pues yo creo que va a llegar el momento en que para que seas acreditado por la banca, demuestras que también tienes un ambiente sano y que no estás señalado como una empresa explotadora o cuando menos indiferente al estrés de sus trabajadores. ¿Podríamos llegar a ese estadio? Sí, sobre todo como un ideal y como acciones tendientes al cumplimiento. En las relaciones humanas, pues el conflicto es inevitable, pero sí se puede pensar en restaurar esas relaciones, ¿no? En conciliarlas, porque en el trabajo pues pasamos mucho tiempo y resentimientos pues por supuesto claro. Pero lo importante es repararlo y siempre procurar esa salud mental, emocional, que a partir o que explotó a través de la NOM 035 que ustedes han desarrollado y que certifican a través de Global Standard. Y bueno, pues un perfil muy propio de los ignacianos, tu perfil muy propio del ITESO también, ¿no? Muy identificado con la filosofía del ITESO, tú, para destacar que eres abogado egresado del ITESO. Y ahora sí, le pregunto al abogado y al psicólogo, ¿qué autor en ambas áreas de las ciencias sociales te identifica, o autores, no necesariamente uno? Pues García Maínez, me acuerdo mucho de la forma en la que explica los casos prácticos, me encanta. O sea, eso fue lo primero que llegó a mi mente. Y de psicología, fíjate que me gusta mucho Carl Rogers, porque es quien quita el concepto de paciente y le pone la responsabilidad de cliente. Es decir, no vienes tú en calidad de enfermo y yo te voy a ayudar, sino yo
terapeuta, te voy a acompañar. Y voy a sintonizar contigo y voy a ser empático, pero también te voy a confrontar y te voy a retar para que tú resuelvas. Entonces, esta responsabilidad afectiva me gusta. Entonces, esos serían como responsabilidad. Los dos. Y para concluir, del otro extremo, porque hablaste de cuestión de una posición donde la empresa debe procurar la salud mental y debe estar comprometida en un ambiente sano, ser humanista, digamos, ¿no? Pero por otro lado, ¿cuál es la posición de las nuevas generaciones? ¿Toman esa idea o estamos en un supuesto de responsabilidad, de superficialidad, de creer que no van a tener 40, 50, 60 años? ¿O hay alguna crítica hacia la nueva generación? ¿O realmente es una forma distinta porque en el fondo también procuran... también hay un sentido común? ¿Cómo ves esta generación? Ahora, desde la perspectiva de esa generación. Sí, yo creo que hay mucho que hacer también en el área de responsabilidad, o sea, corresponsabilidad. O sea, eso sería para nosotros indispensable. No eres la víctima, por eso me gusta Carl Rogers, porque sí, colaborador, a lo mejor hay un liderazgo negativo, a lo mejor hay una comunicación que es violenta, puede ser, se da en las empresas, pero también desde esa intención de participar. O sea, ¿cuál es tu papel, digamos? O sea, ¿cuál es también tu propuesta? O sea, ¿cómo vas a aportar en este proyecto? O sea, también cómo nos vas a ayudar a entenderte, si es la generación sensible, si es la generación que quiere ser tomada en cuenta. Entonces, expresar también lo que necesitas y cumplirlo. Entonces, pues también se habla ahí de esta corresponsabilidad, porque las empresas que les decimos, tienes que cuidar al colaborador, pues no. O sea, no. Claro. O sea, más bien da las condiciones. No es una cuestión paternalista. Exacto, no. Tu salud mental y emocional, alcanzar la armonía, pero desde un punto de vista también responsable de ambas partes. Pues ha sido un placer realmente, Anuar, escucharte, volverte a ver, saberte involucrado en estos temas, con la buena noticia que además de abogado eres psicólogo. Te felicito. Muchas gracias. Y te agradezco que nos diste el gusto de escucharte y recibirte en La Toga, en este programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, que te presumo que se fundó en 1760, es el más antiguo de cualquier materia en el continente americano. Así que invitado siempre me quedo, Omar, a participar en los eventos del colegio y también volverte a escuchar en otra oportunidad. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en La Toga, este programa del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México con el licenciado Anuar Boere. Buenas tardes.